Todavía trato de explicarme cómo ha sucedido todo esto, ¿no? Pero si respiro hondo y miro atrás, veo a un grupo de personas que realmente, o sea, se embarcaron conmigo en esta aventura. Muchas están aquí hoy conmigo, otras que ojalá hubieran estado y ellos hubieran deseado estar también. Eso, evidentemente, una prueba así, seguro que puedes hacerla solo, ¿no? Pero ¿cuál es el premio, el triunfo de hacerla solo si no la puedes compartir? Porque yo ahora trataré de explicarte esto, pero realmente si no has estado aquí conmigo y no he estado contigo, no puedes sentir el 100% de esto, ¿no? Y eso es la belleza del momento, la belleza de vivir las cosas. Yo agradezco a todos y cada uno de las personas que me han apoyado y me han impulsado, y también, sobre todo, a la gente que me ha acompañado aquí. La verdad es que siempre había querido venir a Burning Man, y un día comentándolo con Isra salió la oportunidad de por qué no venir y venir juntos, ¿no? Más adelante me propuso de venir con el Burning Man Quest. Todos nosotros nos estamos preguntando a qué tipo de desafío nos íbamos a enfrentar. Me envía la prueba que tiene pensado hacer este año aquí y demás. Dice, quiero hacer algo loco, quiero ir de Sacramento a Burning Man en una manera que incluye bici, nadar y correr. Quiero que vengas con nosotros, si puedes, vas a formar parte del equipo. Todos con muchas ganas, mucha ilusión, mucha entrega, nervios. Salimos de San Francisco dirección Fairfield. Y bueno, empezamos a montar las bicicletas, todos con muchas ganas, yo hago esto, yo hago lo otro, increíble. Hasta que empezamos a probar la primera bicicleta, la de Isra. Lucas iba a salir con Isra y se nos pincha la rueda. Mirando vídeos, cómo cambiamos la rueda. Finalmente conseguimos pasar la primera prueba. No puede ser, ya cuando la he medido y medía lo mismo. Cualquier reto, cualquier proyecto, cualquier aventura, cualquier proyecto en la vida, por muy individual que parezca, siempre puede convertirse en algo colectivo. Solo necesitas espíritu de equipo, ilusión compartida, una única visión y hacer partícipes a todos de cada uno de los sucesos que ocurran en el camino. Y por supuesto, necesitas a las personas adecuadas para conseguirlo. Queremos hacer esto, queremos transmitir en esto el espíritu de personas comprometidas, apasionadas, atrevidas. Por eso vamos a hacer de Burning Man Quest no solo una aventura, sino un cambio positivo para personas que realmente lo necesitan y una nueva manera de disfrutar la vida como seguimos haciendo hasta ahora. Tanto en la vida como en el deporte como en el trabajo hay dos opciones: o hacer de tu camino algo individual y solitario, o hacer partícipes a todos y cada uno de nuestra historia. Es por eso por lo que estamos aquí, hemos venido a disfrutar. Te doy gracias a Dios por tenernos a mi lado y estoy seguro, y como digo siempre, eres tan grande como la gente que te rodea, y por eso estoy seguro que lo vamos a conseguir. Vamos a crear ese cambio y vamos a seguir haciendo leyenda, que es para lo que estamos aquí. Me parece que es un ejemplo excelente de la cultura de Burning Man. Poner su cuerpo en una situación muy difícil. Hacer algo que es más que todo muy loco. Importante que te vayas. No, pero esto para mí. En serio, Que no te preocupado, tío. Ey, que no te pongas lejos. Estás entrenando a 32 grados de temperatura. ¿Esas te las guardo, las sales? No te flipes porque en 4 horas te pega un bajón. Y tiramos.
Y resulta que nos habíamos dejado parte del material en el hotel de San Francisco. Habíamos hecho como 1 hora y media de camino y decidimos dejar el grupo, dejar a Isra y a Lucas solos. Nos equivocábamos de carreteras, teníamos que ir llamando cuando nos perdíamos. Y bueno, y empieza a haber una serie de llamadas de Isra y Lucas que había vuelto a romper la bicicleta, que tenían problemas por tener la ruta. Ya, ahora espérate que lo está mirando. Sí, lo está mirando Ronco. Octavio arreglando la rueda y esperándote aquí en el Starbucks que habíamos quedado. Vale, te vamos a buscar, ¿vale? En Burning Quest empezamos nosotros a seguirlo porque Estefan y yo llegamos 2 días tarde porque por el trabajo. Hubo muchos momentos de tensión, nerviosismo. A ver, no es lo mismo salir hasta que se acabe el carril bici que en la primera bajar. En Ultraman, tío, íbamos más unidos, tío. Aquí yo del coche no me entero, tío. Bueno, mi sensación, ¿sabes? Bro, también entiende que es más difícil para todos nosotros también. Ir en un coche. Ya. Sin mapa, sin alguien que te indique la ruta. No es lo mismo, que aquí estamos todo el día mirando a dónde vamos a ir, que hay que comprar para el Burning Man, venimos de comprar ahora, es que no estamos parados, ni de vacaciones. No, ya. Eso también lo tienes que comprender. Y éramos 2 coches en el Burning Man, aquí somos uno, que ha de cargar con todo, que ha de comprar y que ha de hacer todo, y hemos de comer, tío. No te he dicho sin dormir. No te he dicho que no, pero no puede haber tanto tiempo, no puede haber 2 horas. Hoy ha sido 1 hora y 10 minutos, tío, lo siento. Me acuerdo cuando Isra se equivocó de teléfono para llamar a Víctor Ronco y me llamó por teléfono a mí. Y yo no sé si, no recuerdo dónde estaba, pero fue como, dime Lucas, porque me llamó del móvil de Lucas. Dime Lucas, hostia, y se puso Isra, hostia, que me he equivocado de Víctor. Y me colgó enseguida y dije, guau, esta era una situación espectacular, porque no ha sido capaz ni de decirme, ¿cómo vais? ¿Cómo? Preocupación, no saber dónde estarán, no poder localizarnos. Yo creo que fue uno de los momentos donde te superas a ti mismo y dices, joder, puedo llegar a poder ayudarles, a poder darles el recovery que necesita Isra en su momento. Y bueno, claro, el problema de ir por América es que primero que no te conoces las carreteras y segundo es que no puedes ir protegiendo a Isra. No puedes adelantarlo, ¿sabes? Porque no hay 1,5 metros. Es que tú veus la bici com va fent el va fer Sí. Si és que fa molt de por. ¿No le pites? No, sí que le pito. ¿Para qué? Para que frene. ¿Para que se gire? Uy. Es que es bestial, Es que ella es bestial, tío. Es que no puedo ir detrás, bro. Hacía 100 metros lo esperábamos, nos esperamos atrás, adelante, íbamos en una de aquellas, aparcamos en un sitio, vamos al baño, nos esperamos como 15 minutos y nosotros pensábamos que ellos habían pasado ya las 2 de la mañana, en medio de la montaña, sin saber dónde estás. Fue un momento muy angustioso porque no los encontrábamos, no llevaban el teléfono y bueno, empezaba a hacer frío, no sabíamos las luces que tenían, no sabíamos dónde teníamos que buscarlos. Y yo pensaba lo peor, ¿qué les habrá pasado? ¿Dónde estarán? ¿Qué habrán hecho? Y resulta que habían roto otra vez, por tercera vez, la bicicleta 500 metros antes de donde nosotros habíamos parado. Claro, nunca los hubiésemos podido ver porque ellos nunca pasaron. Cargamos a la bicicleta de Isra, que estaba rota, la de Lucas, la coge Isra y bueno, y seguimos. Nos vamos a la Interstate. Yo creo que ha sido lo más peligroso y atrevido que hemos hecho nunca. Hasta que Isra decidió por él mismo decir, tenemos que terminar aquí, subir al coche, salir de esta carretera, no podíamos circular por aquí. Luego tampoco teníamos previsto el frío que iba a hacer el primer día. Creo que llegamos a 5 o 6 grados. Cuando llegamos al lago donde teníamos pensado que iba a nadar Isra, pues vimos que la temperatura del lago era muy fría. Los habitantes de allí, 2 personas que encontramos allí, nos desaconsejaron completamente de que Isra nadara en el lago. Así que tuvimos que descansar un par de horas y ya reanudamos la marcha. Y bueno, el segundo día empezó bastante bien porque a los 70-80 kilómetros de continuar con la bicicleta encontramos un lago maravilloso, un lago de película. Y dijimos, aquí tenemos que nadar, era preciso nadar. Yo estoy acostumbrado a nadar, pero nunca en agua dulce. Para mí fue algo que de verdad podría llevar a Estados Unidos, de Isra y todo el grupo, el poder tener la oportunidad.
oportunidad de hacer esa distancia en un sitio tan alucinante como es la Botafogo. Ya tenemos la natación y ahora a por los 200 que faltan de bici y a por los 100 de carrera. Creo que el reto de un proyecto así o de un evento como Burning Man es hacer algo que tenga impacto no solo dentro del festival, sino también fuera, ¿no? Y por eso Burning Man Quest era la excusa perfecta para crear impacto y que ese impacto tuviera lugar, no en el festival, sino fuera, en Langa, en Sudáfrica. Hemos utilizado Burning Man Quest como una herramienta para crear cambio positivo, para mostrar que se puede, para mostrar que cualquier persona puede empujarse más allá de lo que nunca jamás se hubiera empujado y sobre todo hacerlo por una buena causa. Ya hemos venido como 5 o 6 kilómetros y tampoco estamos aquí para jugarnos la vida. Pensamos que es demasiado peligroso, así que lo que vamos a hacer es retroceder, hacer un circuito de 60 kilómetros para completar los 467 de bici y luego subir hacia Pyramid Lake y empezar los 100 kilómetros de running sin parar hasta llegar al corazón de Burning Man Quest. Terminó la bicicleta. Creo que Isra estaba bien, sobre todo a nivel mental, estaba muy entero. Quedaban alrededor de unos 70 kilómetros más o menos y habíamos cogido parte del equipo, que eran Víctor, Tavi y Chema. Nos habíamos recogido en un hotel de Reno. Claro, ellos ya lo habían visto a Isra, pero yo y Estefano no lo habíamos visto. Entonces era como una carretera, una única carretera sin arcén, con 2 carriles y un inmenso desierto de montañas y cosas. Decías, por aquí no puede estar, vamos a dar la vuelta porque por aquí no puede estar, no puede haber hecho tantos kilómetros por aquí. Y efectivamente al final vamos y lo vemos allí. Fue como un subidón de energía brutal. Realmente una vez más ha demostrado que es mucho más importante la fortaleza mental, lo que tú estés dispuesto a sacrificarte. ¿Has visto cómo tengo las zapatillas? Me las está comiendo vivas, tío, que eso te para. La determinación y la confianza que tengas en ti mismo. Voy a terminar, aunque tenga que morir intentándolo, pues al final lo vas a conseguir. Bueno, fue una experiencia brutal. Yo afortunadamente pude acompañar a Isra unos 30 kilómetros por las carreteras del desierto. Si tuviera que definir Burning Man Quest en una frase, diría que es la prueba perfecta porque no existe ningún tipo de competición ni de organización. Me parece que estamos en un tiempo muy interesante. Estamos viviendo en un mundo que está cambiando. Como gente puede hacer esto más y más. No es solo Isra García y un equipo de España que está haciendo esto. Próximo año tal vez 100 personas más haciendo sus propios quests, pero usar esta plataforma y este evento para gente conocen en qué lucha estamos. Te das cuenta que has creado algo pues único, ¿no? Algo que has vivido con un determinado número de personas y gracias a internet y social media con muchísimas otras personas que han compartido, que han estado sufriendo. Realmente ya no sé la hora que es en España ni la hora que es aquí en Estados Unidos, pero quiero agradeceros vuestro apoyo y vamos a seguir pedaleando hasta que amanezca y hasta que anochezca de nuevo. Gracias. Con Víctor Ronco en determinados momentos de conversaciones muy profundas hablaba de que llegaba a estar hasta un poco molesto porque no había sentido molestias, no había sentido los pies hinchados, como que parece que las secuelas forman parte de la batalla, ¿no? Lo que hemos vivido sobre Burning Man Quest, yo creo que va a ser difícil de olvidar y es una cosa que para mí me va a hacer crecer como persona, me ha enseñado mucho. Vivir en un coche 48 horas, estar con tus compañeros. Una pegatina ahí, ¿sabes? Yo digo, hostia, lo veo bien. Compartir tu comida, tu bebida, compartirlo todo, eso es
Y yo creo que es lo más bonito de todo este reto. Y bueno, la llegada aquí fue espectacular, al igual que en Ultraman, todo el equipo junto. Burning Man Information Radio, the voice of the man, the voice of Black Rock City, at 94.5 FM. Welcome home, 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 home. Yo he flipado porque no pensé que podría conseguirlo tan fácilmente y en la mayor parte ha sido gracias a vosotros, porque dentro de todas las dificultades, si hubiera estado solo, de hecho no lo hubiera logrado. Algunas personas podrán preguntarse, ¿merece la pena 573 kilómetros de camino? ¿Merece la pena todo este esfuerzo, toda esta preparación? Respondería lo siguiente: merece la pena esto y mucho más. So I think you need to get down and introduce yourself to the playa. So go ahead and get down on your knees. You're way too clean to enter Black Rock City. Get down on your knees, give it a little kiss, and then just roll around in it a little bit. Hey! Give it a little roll. Gotta get dusty every now. That's not dusty enough. Get back down. Don't get typical Bergman. But you're gonna have an amazing time. You're gonna have a really good time. So welcome home. Thank you. Get to your camp. Get some sleep. El Burning Man. Burning Man es que es increíble, es difícil de explicar. Nuestro cerebro yo creo que estaba asimilando cosas nuevas, cosas diferentes, estábamos grandes amigos juntos, viviendo una experiencia increíble. La verdad es que cuesta creer cuando vienes a Burning Man cómo un puñado de gente compartiendo ideas se reúna en un desierto y pueden crear una sociedad que sea prácticamente utópica, ¿no? Un lugar en el que quizás siempre hayas pensado, hayas leído, incluso hayas soñado. Yo creo que esto era como meterse dentro de un sueño, incluso superaba cualquier sueño que habíamos tenido, cualquier expectativa. Pero sobre todo, lo principal de todo, la sensación. La gente, cruzarte con cualquier persona que te regale una copa, o que te regale un plátano, o que te dé un abrazo, o que te pregunta cómo estás. Todos son amigos, nadie te roba nada, nadie tira nada al suelo. Es una nueva manera de conceptualizar el mundo. Con muchas tribus de muchos países, una vez al año, en esta tierra, en Black Rock City, Nevada. Llegaré a casa y mi madre, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que has visto? Y me va a resultar tan difícil poder explicar que mamá, nada más llegue una persona que no conozco de nada, de repente te sientas dentro de ella sin saber quién es y te da un abrazo y te sientas como si estuvieses en tu casa, como en tu familia. Es como aquí el compartir, el regalar, el entregar, el socializar, el entregar amor. Es posible. Aconsejaría 100% a todo el mundo que viniese a Burning Man a ver la cultura, aprender de la gente, del respeto, de los valores que se transmiten aquí. En los que incluso Google está basado, en los que empresas como Virgin, en las empresas como Tesla Motors viven, y son los valores de Burning Man. Y encontrar un festival donde no existe el dinero y donde todo tienes que cambiarlo por regalos. No se puede comprar nada y no hemos pasado hambre, no hemos pasado sed. Significa olvidarte de esto, olvidarte de la conexión, vivir el momento. Ahí al fondo en el desierto hay un templo que no es de ninguna religión, ni católica, ni musulmán, ni ninguna. Y ahí todo el mundo va, medita y hay unas energías increíbles. Eso solo se puede vivir aquí. Pero era como otro tipo de fiesta, era otro tipo de energía y de sentimientos con la música, que es lo que a mí me gusta.
puedo decir de todo corazón que ha sido una oportunidad y una experiencia increíble. Esas sonrisas, ¿no? Que estamos llegando ahí ya. Porque ves la dureza de un reto así, que no son solo 3 días, sino que son realmente 72 horas non-stop y tiene una intensidad que la verdad no es equiparable a ningún otro tipo de prueba o de experiencia. Y que lo mejor que se puede hacer es venir y vivirlo. We made the perfect day when we played the night sun. She said she couldn't stay when her night had just begun. She wanted me to know what she didn't know herself. Said I was one among others, hey now that's something else. She played a vocal mission, I played the cosmic harp. Wanted to paint her picture, she said don't even start. She said love's like a drug and that this was chemistry. But with these chemicals then, how is this good for me? Her life gets better, she read, her man goes out of his head. Like birds of a feather so we bled, let's go together. And she said, so what's the altitude? I said it's